Amén. Amén. Bueno, vamos al tercer tema. Dice cuánto hay, pero no le hagan caso, este es el tercer tema, ¿ok? Sí, que se titula La plasticidad cerebral y nuestra espiritualidad. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Es la capacidad del cerebro de adaptarse ¿a qué? A los cambios, especialmente los espirituales. Eso es lo que se plasticidad cerebral. Yo les voy a... Esto es un video que se titula Viaje al centro del cerebro o Viaje por el interior del cerebro. ¿Ok? Es un video corto. Lo vamos a activar, lo vamos a pasar en 2 veces, si es necesario 3 veces, pero vamos a hacer pausas en ese viaje que está metiéndose el video para dar algunas explicaciones, ¿ok? Para que ustedes sepan qué es lo que está, por lo menos en términos generales, porque naturalmente no vamos a entrar en detalles bien específicos porque estaríamos un año aquí explicando, ¿ok? Pero por lo tanto, lo que nos es necesario, básico, para poder comprender el tema de la plasticidad cerebral. Ahora sí, ¿verdad? Vamos encima. Esos son los indicadores. Eso está sucediendo ahora mismo. Eso es hermoso, ¿sabes? Esta es la comunicación entre células. Ok, ahora vamos a hacerlo con pausa y con explicaciones, ¿parece? Ahí nos metemos dentro del cerebro, notan esas áreas. Eso que usted acaba de ver, esto, es de las células neuronales. De esas células, ustedes y yo tenemos millones de células, ¿ok? Se dice por ahí que son 100 millones de células, en realidad eso es una cifra en un pequeño corte del cerebro. La cantidad, científicamente hablando, no se ha determinado todavía, ¿ok? Por lo tanto, lo que hace es que toman un pedacito, lo llevan a examen de microscopía y allí hacen un cálculo, una aproximación o una estimación, ¿ok? Pero en realidad decir que se ha contado toda, no, científicamente no ha podido ser todavía, ¿ok? Esa célula, neurona, es la que transmite todos los impulsos nerviosos que tenemos y naturalmente a través de la cual van todos nuestros procesos propios del cerebro. Eso blanco que usted ve es el impulso, ve el impulso que va siempre por dentro de la célula. ¿Lo ve? No se sale dentro de la célula. Ahora, si usted nota, está dentro de la célula y el camino es dentro de la misma célula. Esto que esta célula neurona, este es el cuerpo de la célula, estos son dendritas, mejor dicho, conexiones más finas, y estos son axones, que son el rabito que largo o el conducto. Aclaro. La célula, aunque siempre se ha puesto como un solo conducto, en realidad muchas células tienen muchos conductos, muchos axones. Lo que pasa es que se enseña típicamente la célula clásica, que son muchas dendritas y un solo axón, ¿ok? Pero en la realidad tenemos 65 variedades de células neuronas, ¿ok? Metidas en el cerebro. Y dentro de esas 65 variedades, claro, hay 65 variedades de formas, que por lo tanto cuando usted la ve una célula clásica es como una referencia, pero en realidad hay muchas formas, ¿ok? Siempre el impulso
es a través de la célula y va corriendo, y lo nota, por dentro de la célula, y aquí le quieren enseñar algo. ¿Qué usted ve aquí y qué usted ve aquí? Espacios ¿qué? Vacíos. En esos espacios vacíos, si usted nota, son enormes. En esos espacios vacíos, en realidad no es un espacio vacío, eso está lleno de células. ¿Cuál es la célula que está llenando ese otro espacio y que la llena en un 90% de la cantidad de células que hay en el cerebro? Se llaman células astrocitos. Es decir, que nosotros tenemos el 90% de las células del cerebro son astrocitos o neuroglía, es la forma de explicarlo. Y el 10% de las células restantes son células neuronas. Escuchen esa cifra, porque esa cifra creó una confusión en el planeta que todavía está permeando. ¿Qué significa que tenemos el 10% de células neuronas? Significó hay 90% de células astrocitos. Eso significó que hace 70 años atrás, cuando los científicos, la instrumentación que tenían para estudiar el cerebro, le llegaba y le daba para poder estudiar las células neuronas, que la célula neurona es una célula grande. Y cuando se meten dentro del cerebro, encontraron que el 10% de todas las células que tenía el cerebro eran células neuronas. Claro que hacen su informe, claro que hacen tu interpretación, pero esa interpretación se salió de contexto, porque cuando dijeron, encontramos el funcionamiento de las células neuronas basado en el 10% de la función de las células que tiene el cerebro. ¿Qué número yo estoy diciendo? 10%. El 10%. Se sacó de contexto, yo no sé quién fue que lo sacó en el camino, que interpretaron que nosotros los seres humanos estábamos funcionando con el 10%. ¿Lo notan? No pudieron interpretar la función de los astrocitos porque ellos no tenían la instrumentación de turno para poderle adjudicar las funciones específicas a los astrocitos. Y por lo tanto, casi se sale de contexto, y de hecho es que se sale de contexto el informe y se regó por el planeta como el fuego en la pradera, que los seres humanos estábamos funcionando con el 10%. Y todavía es un paradigma. De hecho, hay hasta películas. Pero en la realidad, los seres humanos no estamos funcionando con el 10%, estamos funcionando con mucha más capacidad que el 10%. Amén. Por lo tanto, el paradigma lo tumbamos, ¿ok? Y aquí está básicamente el asunto. Aquí hay 90% de células y estas son el 10%. Ahora, este impulso que va por dentro de las células, ¿qué nota? Que dentro de las células, que es esta ramita, es la son, están estas partículas, ¿lo notan? Esas partículas son iones. Iones, átomos o partículas. Porque hay una variedad de ellos, dependiendo del tamaño y el campo eléctrico y la capacidad que tengan. Son iones, átomos o en algunos casos partículas. La inmensa mayoría están cargadas negativas o positivamente. Ahora, miren el detalle. Si este es el azón de la célula, el rabito que le sale, ¿verdad? Sí. La colita, vamos a hablar de la colita. Y por dentro de la colita es que está este impulso. Este impulso no lo está provocando la célula neurona. La célula neurona ahí es un conducto. Es estos iones que cuando traspasan la membrana, lo ven, entraron y
Y aquí hay una alta concentración de iones negativos, iones positivos. Y cuando ellos interactúan entre sí, dentro de la célula, provocan una descarga bioeléctrica. Y como están dentro, naturalmente la célula neurona sirve de canal para que la activación del impulso bioeléctrico naturalmente marche por dentro, ¿lo ves? De la célula. Nota que no se sale. Porque entonces la célula está participando no como la que causa el impulso, sino como la que conduce el impulso. ¿Vieron la diferencia? Como un alambre. Como una manguera, ¿no? Aquí se llama manguera. Como una manguera, que si tú le pones agua por dentro, la responsable no es la manguera, es quien se lo está poniendo. La manguera sirve de conducto para lo que tú allá quieras hacer. Yo estoy aquí en una función, ¿cuál? Conducto. Yo no determino quién me mete agua o aceite o gas. Me pueden poner cualquier cosa. Yo lo único que hago es conducirla. Pues en ese sentido es que está participando la célula neurona. Ahora, cuando esto sucede, lo notan. Ellos se condensaron y cuando se condensaron, lo notan, el impulso se activó y siguió por dentro de la célula. Cuando el impulso siguió, que ya va lejos, ¿sabe lo que hacen los iones? Que los iones que se quedaron dentro se quedan despolarizados, es decir, que ya perdieron la carga. Y por lo tanto, mira lo que sucede. Empiezan a salir. Mire lo que provoca. Entran, y salen. ¿Lo notan? Cuando salen, ya están despolarizados. Pero cuando acá vuelven y entran, se empiezan a concentrar por las cargas negativas y positivas que tienen. Y ahí provocan un nuevo impulso que naturalmente provocan ese impulso. Lo que hacen es provocar una función, porque eso no ocurre aislado. Esa concentración de que hay dentro es porque algo está sucediendo fisiológicamente hablando. En este caso, cuando estos impulsos, ponte la mano en la frente. Cuando estos impulsos, esos impulsos ocurren en tu lóbulo frontal, que es justamente la parte del cerebro que tienes detrás de la frente. Ya entendiste, ¿verdad? Puedes bajar la mano. Un hermano se quedó como una hora con la mano ahí. Entonces, mira, la tenía yo, pues bájala ya. No es que quiero sentir los impulsos. Pues mira, cuando eso ocurre ahí, mira, vamos a acercar la cámara. Cuando se acerca la cámara, esos son los iones. Mira lo que hacen, ven, salieron y vuelven a entrar. Salieron y vuelven a entrar. Naturalmente, cuando entran, se concentran y provocan ese impulso. Ahora, ¿qué notaron? Que ese impulso se replica, se maximiza, se multiplica, empieza a ocurrir por un montón de procesos, de un montón de células. Ahora, si ese impulso le ocurre a José aquí, en su lóbulo frontal, es que José está teniendo pensamientos conscientes. Pero si ese impulso le ocurre aquí, en su corteza somatosensorial, es que José está caminando. Pero si ese impulso ocurre aquí, en su corteza occipital, es que él está mirando. ¿Lo nota? Por lo cual, dependiendo dónde está ocurriendo el impulso,
impulso es lo que le está dando a usted una sustentabilidad fisiológica para que tú hagas alguna función. Sea porque miras, sea porque te mueves. Y claro, ahí está el cerebro haciendo todo eso, pero eso ocurre en millones de impulsos. O sea, que no son 3 y 4, no, estamos ocurriendo simultáneos en millones. Porque tú hablas y a la vez que caminas, ¿cierto? Hablas por el teléfono, te mueves. Y tu dedo gordo está ya haciendo su parte, porque estoy dándole balance a este hombre que está cojo. Por lo tanto, el cerebro está al máximo en ese proceso. Ahora, si está ocurriendo en tu lóbulo frontal, lo que se están activando son tus pensamientos conscientes. Y ahora vamos a revelar algunas cosas que Dios le dijo al cerebro: revela tus cerebros, porque yo fui el que te hice. Y ahora yo te doy la orden, revélalo a mi pueblo. ¿Qué sucede? Cuando ese impulso, lo nota que viene por aquí, hasta aquí, eso es un impulso bioeléctrico. Hasta ahí. Se condensó dentro y resulta que nuestros impulsos bioeléctricos son nuestros pensamientos. Esto aquí es un pensamiento. Wow. Cuando está a nivel del lóbulo frontal. Pero ¿qué sucede? Esos iones que entraron y salieron, ¿se acuerdan? Sí. Lo que hacen es codificar lo que tú estás pensando. Lo que tú estás pensando, que tú elegiste pensar, tu cerebro te lo codifica. Se mete dentro de la célula y combina con miles de esos iones que vimos y descifra el contenido de tus pensamientos y te los convierte en impulsos bioeléctricos. ¡Wow! Y claro, no están aislados. Como el impulso sigue por dentro de la célula, ¿lo vieron, verdad? El impulso sigue por dentro hasta que llega aquí. ¿Lo ve que llega ahí? Está llegando y llegó. Ahora, escuchen. Todos esos iones, porque un montón de iones salieron, pero un montón de iones se quedaron. Y se quedaron para provocar que, ya que hay un impulso eléctrico que son tus pensamientos, vino la célula y metabolizó todos esos iones que quedaron dentro y los tradujo de impulsos bioeléctricos, los tradujo a impulsos bioquímicos. Y claro, como lo metabolizó ahí y lo convirtió en moléculas, pues entonces, como esas moléculas, para que no se quedaran sueltas dentro de la célula, la misma célula hizo estas bolsitas que se llaman vesículas y atrapó todas esas moléculas que, al combinarse y apretarse, esos iones se convirtieron en una molécula, o sea, algo más grande. Pero para que no se quedaran sueltas dentro de la célula neurona lo que hizo fue que creó estas bolsitas que se llaman vesículas. Las atrapó y las llevó hasta el final de la célula y llegan hasta aquí. ¿Ven esto aquí? Este es el final de la zona. Aquí esta bolsita se rompe y libera el químico. ¿Lo ves? ¿Ves lo que tiene dentro? Ya aquí dentro son moléculas y todas las moléculas son químicas o neuroquímicas. Y aquí la liberó. Mire lo que hace.
se rompe, y estas son las moléculas que salen de aquí, caen en este espacio que es sináptico entre las células, ¿ves? Caen aquí y este químico vuelve a pasar a la siguiente célula, pero aquí, ¿lo ves? Pero cuando lo libera aquí, ahí, lo que tú estás experimentando es la sensación cerebral que se llaman tus emociones. Es decir, que la molécula que te viene a provocar la sensación aquí, llamada emoción, se fabricó con el contenido de los pensamientos. Por eso es que tú estás pensando, y si piensas en algo triste, en alguna mala noticia, ¿qué emoción es la que se te va a activar? La tristeza. Pero si te dan una buena noticia, porque lo procesaste como buena noticia, ¿qué emoción es la que se te va a activar? La alegría. Por lo tanto, nosotros somos los únicos fabricadores de nuestras emociones, dependiendo del contenido de nuestros pensamientos. ¿Lo entendiste? La emoción nadie te la trajo y te la puso ahí. Sencillamente yo la fabriqué con el contenido de mis pensamientos, y que como la célula me codificaba mis pensamientos, me los codificó perfecto y combinó un montón de iones, átomos cargados, y me fabricó la molécula que es consona con los contenidos de pensamiento, pero me lo liberó aquí, y aquí sentí y experimenté la emoción. ¡Wow! Digamos que dentro de la neurona salen moléculas de tristeza, digamos. Moléculas, muy bien, ok, claro. Se origina un pensamiento en mí, cuyo contenido. Exacto, cuyo contenido Son malas noticias. Exacto. Entonces eso causa que esas moléculas que salgan me causen tristeza. Claro. Pero resulta que yo decido no tener tristeza, sino cambiar esa tristeza en gozo, en alegría. Pues muy bien. ¿Cómo? Te aclaro. Para cambiar las emociones tienes que cambiar los pensamientos. Mira la evidencia aquí. Sucede nuevamente el ciclo de... Claro, se repite el ciclo. Por ejemplo, si yo estoy pensando que no cobré mi cheque de la quincena y yo tenía pensado comprar un regalo de Navidad, pues me pongo triste porque no le puedo comprar el regalo a mi hijo. ¿Verdad que sí? Pues claro, mi pensamiento va que está interpretando este hecho de que no cobré y de momento me siento triste, porque sentí que no pude lograr algo. Pero de momento son las 4:30 de la tarde y yo salgo a las 5, al mediodía me habían dicho no viene el cheque, y yo ¿cómo uno se pone? No. Mira, va a estar con los pies arrastrados. Pero usted sale a las 5 de la tarde y a las 4:30 el jefe te llamó, mira, vete que el cheque llegó. Y el banco todavía lo cierran a las 5. Vete que el cheque llegó y tienes que poder ir al banco un momento que queda aquí al lado y cambiarlo. Cambió el pensamiento y la tristeza que tenías toda la tarde, al tener un foco de atención diferente, ¡ah, qué bueno! Lo nota. De la tristeza pasó ¿a qué? A la alegría. Porque una noticia, una información te cambió el contenido de los pensamientos. Wow. Pero de todo nuestra máquina tenga sentimiento o pensamiento.
Lo que creo es de no estar siempre en un mismo estado. Por eso tenemos la capacidad de los dos. Pero hay Sí, claro, de hecho, enfermedades, sí. yo veo los niños que son Down. Ellos nunca están tristes, son niños que siempre están felices, o yo no he visto, o hay enfermedades del cerebro que hacen que las personas jamás estén tristes. Y yo lo considero como enfermedad, o sea, que no esté mal que uno esté triste alguna vez. No, escucha, claro. No es malo que uno esté triste, ¿no? Porque la tristeza, si yo la sé usar, la emoción de la tristeza, si yo la sé usar, yo lo que debería es meditar sobre qué provocó mi tristeza para sacar una enseñanza de esa emoción que está en este momento de turno, ¿no? Eso es una cosa. Pero otra cosa es dejar que la tristeza me gobierne y me meta en la cárcel de esa emoción. Porque naturalmente que las emociones negativas me restan ¿qué? Entusiasmo, energía, y son contrarios a todas las emociones que me dan activación ¿ves? Por lo tanto, no es malo estar triste, pero si yo dejo que ella sea permanente, claro que voy a tener algunas limitaciones y algunas situaciones difíciles porque está de forma permanente. Aclarando eso, pues aclaramos el contexto de que no es malo, pero ya saben, ¿verdad? Con respecto a eso, siempre me da curiosidad la gente que muere de pena moral. O sea, es como un sentimiento de tristeza constante, y eso ¿qué causa? ¿Por qué causa la muerte? O es que uno deja de comer o deja de hacer funciones. Mira, yo voy a ser franco, hay veces que tengo las respuestas y veces que no las tengo, ¿tú me entiendes? Este es el momento en que voy a tomarlo como una nota, me voy a poner a chequear en mi blog científico y voy a explorar cómo la muerte está, la tristeza está implicada en procesos de muerte. Y me tengo que actualizar en eso, ¿está bien? Sí, pero no puedo responder. De la tristeza lo que viene es depresión cuando es posible. Claro, muy bien, perfecto. Una tristeza de carácter permanente lo que va a provocar es otra emoción de desánimo. Depresión. Porque claro, déjame explicar. Lo que pasa es que para que sea depresión tiene que haber un conjunto de emociones negativas y que unas fortalecen a otras y que unas se combinan con otras. Porque la tristeza sola en sí no es causa para estar en depresión. Pero escucha, si yo tengo la emoción de la tristeza y encima tengo la emoción de la pena, del miedo, de la desesperanza, lo nota, estamos combinados muchas. Y naturalmente cuando combinamos algunas de esas y dependiendo del periodo de tiempo que dure, entonces es que le ponemos otro sello, ¿no? Otra definición. Esto es depresión. ¿Ok? Naturalmente, aclaro, ¿en qué intensidad viene la depresión? En el conjunto de todas las emociones. ¿En qué, número uno, en qué frecuencia? Número dos, ¿en qué intensidad? Esa es otra cosa que hay que explorar. Y número tres, frecuencia, intensidad y la otra se me olvidó. Sí, pero hay una tercera. Duración, es correcto. Y la duración. Pues claro, cuando es permanente ahí, pues ese es el paquete de la depresión. Y aclaro esto. Dios maneja con mis emociones, pero puede manejar tanto como yo se las ponga en sus manos y tanto como yo crea en Él, tanto como yo confíe en Él. Porque claro, si confío en Él, creo en Él, pues espero en Él, esto tiene que haber un cambio. Y si no hay cambio es porque estoy resistiendo el haberle creído a Él, ¿no? Ahora quiero seguir aquí. Una pregunta. Esta mañana hablaste de adrenalina y corticoide, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo afecta la adrenalina y corticoide este proceso? ¿Es más rápido en bota más o...? Muy buena pregunta. La adrenalina es una de estas moléculas.
De momento siento que tengo una situación de huida, porque estoy en un peligro. En mi pensamiento ya lo identifiqué. La adrenalina mi pensamiento codifican en la sensación de peligro y en milésimas de segundo. Estamos hablando de milésimas de segundo. ¿Qué es milésimas de segundo? Tocas un segundo, lo divide en 1000. Y en el rango de milésimas de segundo es que se crea y se desarrollan esas moléculas. Claro, como se desarrollan esas moléculas, se vacían aquí. Pero lo que se está vaciando es en tu corteza somatosensorial o en tu corteza motora. Porque tú necesitas fuerzas en esos pies y en esa mano para correr. Acá ya está el pensamiento del peligro, pero tú necesitas, por tanto, el resto del cerebro participa. Cuando el cerebro detecta que ya está fuera de peligro, que ya está en calma, que ahí hay los elementos de la seguridad y del ambiente, claro que tu cerebro deja de bombardear esto en torrentes de serotonina. ¿Ok? Y por lo tanto, ya van pasando. Y claro, las células esas empiezan a funcionar en el proceso ya normal. Yo le quiero decir un detalle. Esos son neurotransmisores, esas moléculas se llaman neurotransmisores. ¿Sabe que los científicos descubrieron? La adrenalina es un neurotransmisor. Son muchos, en realidad son muchos. No estoy hablando de todos ampliamente porque si hablara me cogería un fin de semana para hablar nada más de eso. Por lo tanto, por eso es que le estoy dando algunos flashes, ¿verdad? Pero sí quiero comentarle que el neurotransmisor o la molécula que está ahí, que menos cantidad produce el cuerpo, es la dopamina. ¿Qué función hace la dopamina? La dopamina, cuando se libera en mí, y es la menos en cantidades que tenemos, cuando se libera la dopamina ahí, porque tengo pensamiento, la dopamina me pone bien alegre, bien feliz. De hecho me pone high, ¿no? ¡Alegre! ¡Qué bueno! ¡Hey! ¿Por qué el Padre puso menor cantidad de dopamina? Y es tan poca que cuando se libera torrentes de dopamina, lo que me provocan es una alegría profusa por un rato. Y al rato se va. ¿Por qué? Porque no podemos estar viviendo 24 horas. Porque nos saca de la realidad. ¿Están entendiendo? Y claro, como hay poquitas que tienen que reabsorberse la molécula, pues estoy así y al rato, o a la hora y media, estoy ya normal. Aclaro esto. No debemos confundir la presencia de Dios con esos estados de éxtasis, porque esas alegrías extremas nos pueden llevar a tomar decisiones sobre las emociones, y las decisiones van a perdurar hasta que se vaya la emoción. Y por eso, mire hermano, que sí, vamos a hacer esto y lo otro. Pastor, John, vamos a hacer esto y lo otro. Este culto estuvo bueno. Con todo respeto. Digo, hay que tener cuidado. Estoy diciendo que no suceda. Que esté alegre porque Dios me bendiga, ¿no? Pero
si esa alegría extrema, lo que va a durar siempre es un rato. Es pasajera. Es pasajera. Y por lo tanto, no conviene que sea el momento cuando yo estoy tomando decisiones trascendentales espirituales. Porque cuando se va la emoción, también se van a ir las decisiones. Y esos son los que a veces comienzan muchos proyectos y no los terminan. ¿Cómo? Claro, porque son emociones o que me llevan bien abajo o que me suben muy arriba. Claro, claro, porque cuando desaparece la emoción, ¿dónde está la decisión? Por lo tanto, Dios no quiere, y esto lo digo como una recomendación teológica, científica y como hermano, Dios quiere que nuestras decisiones no se fundamenten en las emociones, sino en las convicciones de la revelación de Él. Y esas convicciones ocurren en los pensamientos. En el pensamiento ese reflexivo, en la meditación, porque Él mismo me dice, medita en mi palabra de día y de noche. Y preparó mis pensamientos para que fueran el elemento capaz, la funcionalidad mía para recibir su verdad. Wow. Ahora, ¿para qué vinieron las emociones? ¿Por qué Dios las puso ahí? Son como un motor. Como una salida. Muy bien, hermano, como un motor, escuchen. Le hemos dado justa con lo que hemos aprendido, le estamos dando una definición más correcta para qué son las emociones. Número uno, que las emociones vinieron como parte de nuestra vida y Jesucristo las tenía. Por lo cual, si Jesucristo las tenía, las emociones no son malas ni buenas. Las emociones tienen un sentido divino. Y ese sentido divino, claro que nos gustaría encontrarlo, ¿verdad? Porque ahí encontramos el sentido original de por qué Dios nos la puso, no solamente a nosotros, se la puso a su Hijo. Wow. Pues mira, resulta que todas las emociones, cuando se liberan aquí, porque aquí es donde se liberan, cuando las emociones se liberan ahí son energía. Eso es lo que estábamos hablando esta mañana, ¿verdad? Pero son energía biológica. Y como se siente energía, me son por fuerza y me son por fortaleza para provocar una fuerza que yo tenga para hacer algo. Cuando yo tengo una emoción, es decir, cuando estoy entusiasmado, ¿verdad que tenemos fuerza? Sí. Y cuando estamos tristes, ¿la fuerza qué? Se acabaron. Pues miren el detalle. No es que se acabaron en realidad, es que las fuerzas me paralizaron. Pero siguen siendo fuerzas. Aquí me daban para hacer algo y aquí esa fuerza me paralizaba. De las dos formas de fuerza. Cuando Dios me pide una obediencia, yo necesito fuerzas para esa obediencia, ¿cierto? Porque la obediencia no va a ocurrir en el aire o en la nada. Claro que Dios me pide algo, un mandato, y yo necesito fuerza. Pues resulta que las fuerzas que yo necesito las tengo dentro de mí en forma de emociones para hacerle la obediencia al Creador. ¿Me entendieron? Por lo tanto, número uno,
Mis emociones Dios las puso para que me dieran la fuerza suficiente y necesaria para que yo cumpliera su obediencia cabal y completa. Y por lo tanto, las fuerzas que necesito para obedecer a Dios no las tengo fuera de mí. La fuerza la tengo dentro de mí. Aleluya. Toda la que usted necesita para hacer la obediencia a Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Lo notan? O sea, que se traducen a alguna expresión de naturaleza o de carácter espiritual. Porque me dan fuerza para eso. Por lo tanto, como yo le he dicho a ustedes desde ayer, que ofrenden sus pensamientos, esta mañana les dije, ofrenden su voluntad. Mis hijos, ¿qué les parece si en el combo incluimos que le ofrendemos al Señor nuestras emociones? Amén. Amén. Y claro, convertimos las fuerzas de nuestras emociones en canales para hacer las obediencias del Padre. Amén. Qué lindo, ¿verdad? O sea, que tengo todo lo que necesito, estoy completo en todo lo que necesito para entrar en esa obediencia. Número uno. Y número dos, eso es lo número uno. Y número dos, que las emociones son para que tú puedas disfrutar tu vida acá abajo. Porque claro, cuando amo a mis hijos, cuando amo a mi esposa, cuando amo a mis hermanos, ¿verdad que sí? Pues estoy disfrutando a través de los medios de estima, de aprecio, de emociones, y lo disfruto. Y tercero, las emociones te sirven por referencia, como cuidados para tu vida, es decir, como modos de precaución. Porque cuando tú vas por un sitio y sientes la sensación del miedo, la misma emoción te está diciendo, ten cuidado. Alerta. Ponte alerta, ¿lo notas? Porque el que tiene miedo, el miedo es algo que debe ser provisional como referencia para que evalúe las circunstancias para ver si es válido el miedo o no es miedo, o no es válido, ¿ok? O que tomes la emoción de la precaución. Por lo tanto, cuando le pones que son primero para obedecer a Dios, segundo para que tú disfrutes en esta vida y tercero como referencia, te voy a indicar algo. Automáticamente te estamos declarando que tú eres el que maneja tus emociones y no ellas te manejan a ti. Amén. Porque si lo desconozco esto, entonces yo estoy preso de mis emociones. Es que las emociones están en mí, yo no estoy en ellas. Claro, ellas están en mí para que yo las maneje y para que me sean herramientas a mí, no para que ellas me controlen a mí. Porque ¿cuántas veces las emociones nos controlan? Wow. De hecho, ¿cuántas veces estoy a la merced de ellas? No las entiendo, no tengo que sé con esto. Sé que siento la emoción y por ahí mismo me voy. Wow. Pues hoy Dios te acaba de dar la revelación divina de las emociones. Amén. Amén. El tipo de información que viaja a través del asombro por medio de esa célula determina si los iones, los átomos son buenos, son malos, son felices, son tristes. Yo creo que tengo como una sobredosis de dopamina. Muy buena pregunta. Mire, muy bien, te voy a responder. Ve que se liberan, te voy a responder, ¿ok? Ve que se liberan ahí y pasan a la siguiente célula. Y esta es la última vez que tiramos el video, pero vamos a explicarle a nuestro hermano. Ve la célula, ve los impulsos, ve los iones, ¿lo ve? Mira también, ve que entraron y salieron. Entraron, salieron. Escuche.
usted ve un solo azón o un solo ramito de una célula, ¿lo nota? Y tenemos trillones de células metidas en el cerebro. Y si tenemos trillones de células metidas en el cerebro, miren desde aquí a aquí cuántos iones hay por este pedacito de la célula. Wow. ¿Lo notan? Montones, ¿verdad? Pues son incontables en realidad los iones que están ahí. Ahora, ¿por qué son incontables? Porque ellos tienen cargas positivas y cargas negativas, pero no en el sentido negativo acá moral, sino son cargas químicas propias de ellas. Y por lo tanto, ellas, ¿lo ves? Los iones van a entrar y van a salir y se van a juntar en consecuencia al contenido del pensamiento que yo tengo. Mejor dicho, esos iones lo que hacen es descifrar lo que tú elegiste pensar. Wow. Por decirlo así, tú tienes tu propia farmacia dentro del cerebro. La farmacia más grande que existe en el planeta es tu propio cerebro. Porque esta combinación, que es por el contenido de tus pensamientos, vendría siendo el farmacéutico que está haciendo las combinaciones para que después esto al final de la línea se convierten de procesos bioeléctricos a procesos ¿qué? Bioquímicos. Y por lo tanto se fabrica un químico en función de lo que estás pensando. Por decir, la mejor y más grande farmacia del planeta la tengo metida en el cerebro. Porque yo soy el que fabrico mis propios químicos que me dan alegría o me dan tristeza. Wow. Una mano por ahí. ¿Pueden ser adictivos esos neurotransmisores? Claro que sí. Claro que sí. La dopamina, ¿se acuerdan? Lo que hablamos ahorita. Me da esta sensación tan agradable. Dame una silla. No, voy a hacerlo sin silla. Voy a hacerlo sin silla. Escuchen, las emociones te duran hasta que te mueres. Cuando tú ves un viejito de 85 años, ¿sabes qué? Tiene emociones. Sí, porque a veces pensamos que son ancianos, no tienen emociones. No, escuchen, tienen emociones. Y como el químico se libera, me provoca una sensación agradable. En este caso de dopamina. La dopamina es adictiva, porque me crea esta sensación de, qué rico está esto, ¿verdad? Por eso es que usted puede ver al viejito de 85 años yendo al casino. ¿Ustedes lo han visto? Y cada vez que coge su chequecito o algún dinerito, se va para el casino. Ese viejito o viejita está adicto. Pero ¿sabe a qué está adicto? No a la máquina, sino a la emoción que se activa dentro de él por lo que le produce la máquina. O sea, yo no estoy adicto a la máquina. Es que ver esa bolita y esa cosita le activa la dopamina.
lo tanto, a la sensación que está listo es a los químicos que se liberan dentro de su cerebro. Pero como vieron que la máquina es la que se lo provoca, pues de ahí es que cogen los chavitos y se van a echar una... Y así, según una máquina, es casi cualquier adicción. ¿Lo entiende? Porque claro, es una sensación agradable que se produce en este proceso, pero es por la liberación del químico que tengo dentro. ¿Okay? ¿Eso puede venir dentro del ADN de generación en generación? No. Déjame aclarar. Las circunstancias que provocan esas alegrías son circunstancias en las cuales yo me inserto y me inserté en ello. Y casualmente, mira lo que me produjo. Pero hasta lo que yo entiendo, francamente, no viene del proceso del ADN. El ADN lo que viene es te viene y te produce la capacidad Física. biológica para que se produzca el químico, no para que se libere el químico por la máquina. O sea, el ADN lo que hace, mira, yo te doy a ti la suficiente capacidad para que el químico se produzca. ¿Cómo tú lo quieres activar? Ese es tu problema. Esa es tu decisión y esa es tu responsabilidad. Pero yo no te doy como para ponerte adicto, sino que te doy lo básico y tú lo usas. Porque el significado se da del proceso de pensamiento. Una persona, El significado, correcto. por ejemplo, que ha utilizado marihuana por mucho tiempo, como algunos pacientes me decían, que no la podían dejar porque entonces dejaban de comer. Pues porque ese fue el significado que le dieron. Sin embargo, hay otros que dejan todas las sustancias y entonces aumentan muchísimo de peso. Y no fue que les dio más apetito, sino que su funcionamiento está de esa manera. Pero yo aprendí que ellos le dan un significado diferente. Uno ve, por eso es que cada historia es distinta y por eso es que el proceso es tan complejo. Porque cada persona, de acuerdo a sus circunstancias, le da un significado diferente a su adicción. Ok, vamos a la otra página. La última pregunta para ir a la otra. Ahora yo tengo una niña yo de 2 años y medio, pues a veces uno de verdad que se impresiona con la capacidad que ellos tienen de entender las cosas y uno a veces como que los subestima, que no son capaces. Mi pregunta es, ¿cómo es el desarrollo del cerebro del ser humano desde que está en el vientre hasta que pues muere o es anciano? O sea, son cosas que se van La pregunta es buena, la pregunta es buena. o se van añadiendo, es simplemente el mismo. ¿Y cómo yo puedo, digamos, ayudarla a ella a desarrollar capacidad? Ahora está súper de moda sobre la estimulación y desde que uno está embarazado te están promocionando que estimulación en niño a 1 año, a 2 años. Eso es importante, Ok, mira, te voy a dar 2 respuestas simples, no lo puedo contestar. Otro seminario. Eso te tarda 1 año en Salamanca. Pero sí, dentro de lo simple, permíteme 2 cositas. Cuando un niño nace, automáticamente su sistema nervioso está en formación. Y esa formación se llama desarrollo neurológico funcional. Es decir, que está conectando y reconectando y reconectándose y reconectándose. Y eso sigue conectándose y por ende esas conexiones lo que significan es maduración del sistema nervioso. Y claro que cuando empiezan a conectarse, como no tiene previamente pensamiento ni nada nuevo, simplemente nació con la capacidad de ir adquiriendo todo, naturalmente está en el momento ideal del desarrollo neurológico funcional para que vaya aprendiendo rápidamente todos esos procesos, ¿ok? Hasta que llega a la edad de 18 a 21 años, que es cuando la maduración neurológica se va deteniendo hasta que llega a su maduración estable, promedio 21, 22, 23 años, ronda de los 18, 23, 24 años. Ahora, esa maduración organizacional cerebral o maduración neurológica funcional
llega más temprano en algunos, llega normal en otros más tardío y en unos nunca llega. Yo dije esto y una hermana por allá atrás, mi esposo. De ahí que tú puedes ver esas personas que tienen 50 años Y no maduran. y por su forma, su conducta, su estilo, tú dices, pues esto es un niño. Y te llegan a los 60, con todo respeto. ¿Tú no has visto una señora de 60 metiéndose en una ropa de una muchacha de 15? Tú dices, pero ven acá, ¿qué es esto? O sea, hay unos procesos que nunca maduraron. Pero también hay hombres con el gimple. También hay hombres, no, claro, pero ustedes pueden entender que no han tenido unas maduraciones y por lo tanto se quedan en una etapa. Y usted lo ve, vamos a referirnos a hombres de 50 años. Mire, y su actitudes, comportamiento, forma, tú lo paras al lado de un nene de 14 años, son igualitos. Eso es lo que se llama maduración neurológica, que nunca le llegó. Y que en términos de sus conductas, actitudes y comportamientos tuvo que haber pasado a otra etapa y nunca pasó. ¿Era aclarado o no? Claro. Ahora, vamos a la otra página, porque claro, ahí estamos hablando de emociones, de pensamientos, pero hay unas estructuras del cerebro donde están ocurriendo, porque ahí estamos hablando a nivel celular, ¿verdad? Pero vamos a hablar a nivel de estructura. Ahí tienes tu cerebro. Tú no lo habías visto nunca, ahí tú tienes el cerebro, te presento a tu dueño. Todas esas funciones que estábamos viendo en las células, porque eso incluso está ocurriendo en todos estos lugares, ¿okay? Por lo tanto, aquí lo estamos viendo en forma de estructura. O sea, el cerebro tiene sus propias estructuras. Y todas las funciones que tenemos se dan en distintas zonas del cerebro. Aclaro, si yo pienso, mire hermano, yo no pienso con todo el cerebro. Yo pienso con algunas estructuras del cerebro. Y en este sentido, por ejemplo, cuando usted ve esto, todo esto es la corteza cerebral. ¿Verdad que está grande? Sí. Y esto es una estructura en sí. Y si usted nota, esta otra zona de estructura, y esta es otra zona de estructura, y esta es otra. Mira, esta es una, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Pero ¿qué nota esta en comparación con todo esto? ¿Qué es la más grande? Pues ¿sabe qué? Esa es la corteza cerebral humana. Y cuando los científicos compararon esa corteza cerebral en proporción al tamaño humano, pero también en proporción a los demás animales, descubrieron que la corteza cerebral más grande que tiene especie alguna con relación a sí mismo es la corteza cerebral de los seres humanos. De hecho, la otra corteza que más se acerca en tamaño, ¿sabes cuál es? No. No. Sigan, ¿quién da más? ¿Quién da más? El chimpancé. El delfín sí, claro que la tiene grande, pero en proporción al ser humano no es tan grande. O sea, cuando ellos buscan la proporción del cuerpo, la proporción de esto, y buscan, y de momento encuentran, ¡oh, qué clase de corteza grande tiene el ser humano! ¿Y quién la dio grande? Dios. De hecho, la otra que más se parece en tamaño, en proporción al cuerpo, claro, es la del chimpancé, y cuando la compararon, en la corteza cerebral del ser humano es 300 veces, 300% más grande que la del chimpancé, la de los seres humanos. Como quien dice,
Dios nos dio mucha corteza cerebral, porque habría de depositar en nosotros unas funciones tan trascendentales que habríamos de necesitar mucha corteza cerebral. Amén. Amén. Pero Dios sabe cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y en esta corteza cerebral te la voy a buscar el tamaño real. No soy mago, ¿ok? Este es el tamaño real de tu corteza cerebral. Este es el tamaño real. Y tú dices, pero doctor, ¿estás seguro? John, quítate el sombrero, ¿puedes? Mire, naturalmente, si yo cojo este, que es el tamaño real, y se la pongo a John, no le cabe ahí. ¿Verdad que se lo cabe? Es demasiado grande. Pues Dios es tan grande y tan sabio que hizo, la plegó. ¿Qué notas? Las arrugas, ¿verdad? Y después la puso en yo y la metió por el para adentro. ¿Verdad que te parece? La metió y la acomodó. Y ahí está tu corteza. Pero miren el tamaño. Esto es grande. Wow. Escuchen. Cada célula en sí tiene vida funcional en sí misma. Cada célula en sí tiene vida funcional. Y si tiene vida funcional en sí misma, cada célula vendría siendo un chip independiente. Y tenemos trillones de células y trillones de astrocitos. Escuchen, todo metido aquí. Jamás, de los jamases, ninguna computadora en el planeta puede hacer esto. Alaba. Darle la vida y la capacidad tan extraordinaria que tiene una persona en sí mismo. De tener emociones, de tener sus decisiones, de tener su libertad. Ninguna computadora puede hacer eso en el mundo. O sea que la computadora más sofisticada de todo el universo la tienes tú en la cabeza. Amén. Amén. ¿Y quién lo hizo? Dios. Pues Dios sabía lo que estaba haciendo. Amén. Ahora, cuando distribuimos las funciones por área, pues resulta que esa corteza es la responsable de las siguientes funciones. Estas funciones que tú tienes y yo tengo, te las voy a señalar. Míralas aquí. En tu corteza cerebral están tus funciones ejecutivas, que son tu capacidad cognitiva de razonar, de interpretar, de definir, de inferir, todas esas funciones que son de pensamiento. ¿Okay? Ahí está tu espiritualidad, tu personalidad, tus decisiones. Míralo aquí, lo que hemos hablado tanto. Pensamiento, creencia, cultura. Y mira lo que sucede. La mayor característica de todas las anteriores funciones es que todas son ¿qué? Abstractas. No se ven, no se tocan, no se palpan. Te ponen en tu cerebro, Javier, te ponen tu cerebro en una resonancia magnética nuclear y te examina todo el cerebro. Sin embargo, lo que te define a ti como ser humano, que son tus creencias, tu personalidad, tus pensamientos, ningún equipo experimental lo puede ver. Y sin embargo, eso es lo que te define a ti, lo que no se puede ver. Porque Dios le puso copyright a eso. Wow. Y como todas son funciones ¿qué? Abstractas, pues entonces aquí
es que está el espíritu del ser humano implicado. Porque claro, el espíritu también es abstracto, ilimitado. Ahora lo entendemos, ¿verdad? Por lo tanto, a nivel de la corteza cerebral, es teológicamente la interpretación de dónde es que está el espíritu del ser humano. Pregunta hasta aquí. Aquí estamos mezclando la teología y la ciencia. Estamos con una asistiendo a la otra y con esta asistiendo a aquella. ¡Wow! Por eso es que estamos hablando de neuroteología. Con relación a este versículo que dice que en Éxodo 25 dice que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera cuarta generación, con relación a la pregunta que tú hacías. ¿Cómo se define eso? Nosotros nos han enseñado que es una maldición, ¿cierto? Mira, buena pregunta teológica. Buena pregunta teológica. Si Dios visita la maldad de todo el mundo, pero no adjudica la maldad de esta generación a la otra. Y eso es mi interpretación teológica. Porque delante de la presencia del Señor, cada cual tiene que responder por sí mismo. A Dios. Delante del Señor yo le tengo que responder por sí mismo. Y aclaro. La maldad es transmitida en funcionalidad, no en biología, ni en genética. Es espiritual y la maldad se adquiere en funciones de comportamiento aprendido. Por ejemplo, Don Francisco Colón Ayala. Dijeron que ustedes no lo conocen, no van a conocer. Era mi abuelo. Y le confieso, según versiones de mis tíos, era el borrachón más grande de todo el canto. Y era el hombre más malo que había en todo el barrio. Ese era mi abuelo. Pero mi abuelo era malo no porque venía en su genes, sino porque se hizo malo. Tomó la decisión. ¿Ah? Tomó la decisión. Tomó la decisión o no la tomó porque dejó que muchas otras cosas controlaran y se hizo malo. Claro que mi papá asume parte de esos comportamientos o de esas conductas porque estuvo en esos ambientes y claro que por eso lo aprendió, pero no viene en el código genético. Entonces mi papá me lo transmite a mí y yo asimilé temprano en la vida mía. Eso lo dije a la hermana, ¿verdad? Yo asimilé temprano en la vida mía hasta que a mis 16 años yo me convierto. Pero noto, no era que mi papá me daba genética de eso, era que él hacía conductas y yo aprendí esas conductas. Porque las asimilo, porque soy niño pequeño que no tengo elección y lo que veo es lo que copio. Y en este sentido yo me convierto y si corto, lo que corto no es la maldición de generaciones, sino la conducta que las generaciones vienen asumiendo de otras. Eso es lo que corto, lo que ellos vienen asumiendo de otras, que yo empecé a asumirlo, pero en un momento elegí y decidí no seguir ese camino y claro que se corta, pero no es que estoy yo precodificado genéticamente a hacer de esa manera. Porque mi decisión fue mi decisión. Acabado, ¿verdad? Ahora, si aquí, yendo a esta línea, si aquí es que está todo esto, pues resulta, ¿ustedes se acuerdan la célula que iba el impulso por dentro de ella? Ajá. Pues resulta que cuando llegan al final, vieron que se liberaba el químico, que es el neurotransmisor. Pues resulta que toda mi corteza cerebral está constituido de células, básicamente. O sea, toda la corteza cerebral es básicamente células. Y que el cuerpo de las células están metidas aquí dentro de la corteza y el rabito, que es el axón, ¿sabe dónde va a parar?
a esta área, que es el sistema límbico. ¿Se acuerdan los rabitos? Pues claro, las células tienen un rabito largo, que es el axón, y la inmensa mayoría de esos axones va a parar a esta área, y aquí es donde se liberan el químico aquel que vieron, y por lo tanto ahí es que se procesan todas las emociones, que es el proceso bioquímico, y como aquí es donde se liberan, aquí lo nota, en ese medio es que están las emociones, es que están los estados de ánimo, que está en la memoria. Todo lo que sucede aquí es pura ¿qué? Química cerebral. Y aquí es que está el alma representada, porque mi alma está sujeta a todas mis emociones. Mi espíritu no es el que maneja las emociones, es mi alma. Por lo tanto, si aquí es que se liberan todas las emociones, pues mi alma está ahí representada. Porque ahí es donde está la descarga. Aclaro, la descarga de mis emociones, el cerebro no me las manda hasta el corazón. Porque el corazón no activa emociones. El corazón lo que hace es recibir las órdenes del cerebro que se activan fisiológicamente para lo que está ocurriendo arriba. Por lo tanto, eso fue, yo se lo expliqué de Aristóteles, ¿verdad? Cuando vio que la arritmia cardíaca hay una emoción activada y se lo adjudicó, pero después poco a poco fuimos comprendiendo y entendiendo que no es en el corazón que están las emociones, es en el cerebro. Y que como el alma está sujeta a pasiones desordenadas, ¿te acuerdas? Y pues, oye hermano, te doy el título por eso. Y eso es lo que procesa el alma, las emociones. Pues claro que las emociones nos dan inestabilidad. Y claro, en la secuencia, pecamos. Porque yo no peco con mi espíritu, peco con mi alma. Wow. Por lo tanto, ahí es que está el alma. Ahora, esta parte de aquí abajo, que es el tronco del encéfalo, y este es el cerebelo, de aquí para abajo ocurren unos procesos bien automáticos, donde, aunque hay coordinación por acá y por acá, desde acá es que se coordinan un montón de procesos automáticos, de ahí para abajo, que ni tú ni yo necesitamos estar conscientes de ese proceso, porque ellos lo procesan en automático. Y ahí es, desde el tronco del encéfalo o cerebro, encéfalo quiere decir cerebro, es que ocurre la biología natural del organismo, como que la coordinación de respiración, circulación sanguínea, músculos involuntarios, necesidades biológicas, ¿ok? De aquí en adelante funcionamos por hormona, sistema endocrino. De aquí para abajo. Y por lo tanto, con esto que está sucediendo aquí, aquí está representado ¿qué? El cuerpo. Y mírenlo en la forma teológica. Somos espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y el cerebro está arquitectónicamente confeccionado para representar toda la esencia de lo que somos. Amén. Y lo bueno de esto, o el orden que Dios estableció, es, según las Escrituras, que no nos sometamos a los placeres de la carne. Y por lo tanto, lo que debería ser el orden bíblico teológico es que esto se sujete al alma y el alma se sujete al espíritu y el espíritu al espíritu de Dios que desciende del cielo. O sea, es como el proceso desde abajo hacia arriba, porque más de aquí para arriba lo que está son los cielos, y de allá yo recibo el auxilio del Espíritu Santo, que auxilia a mi espíritu, wow, para que tenga fortaleza en mi alma y para que yo pueda tener control del cuerpo. Wow, revelación, ¿verdad?
funciona, está almacenado, recuerdo, dice memorias. Claro. ¿Cómo funciona? Porque eso le llegó por los sentidos. Sentió activa pensamiento, todo eso. Si te lo doy completo, una sola clase. Tal vez como se dice. Por lo tanto, te tengo que dar una síntesis, un resumen. Miren, científica y neurofisiológicamente hablando, en el sistema rítmico es que se archivan o se procesan las emociones, los estados de ánimo y ¿qué? Las memorias. En las memorias hay lo que se llama una estructura específica que se llama el hipocampo. El hipocampo no es, escuchen, el hipocampo no es el que almacena todas las memorias. El hipocampo es el guarda almacén. ¿Sabe lo que es un guarda almacén? Suponte que el cerebro es todo este salón y ahí en la entrada hay un counter y está el hipocampo. Todo lo que le llegue, que haya que guardarse o almacenarse en forma de memoria, el hipocampo dice, pues esto va aquí, esto va en aquel, esto va aquí, esto va aquí, esto va allá y esto va allá. ¿Qué es lo que hace un bibliotecario? Que distribuye y organiza dónde va a guardar las memorias, y claro, el cerebro las tiene distribuidas por todos lugares, pero que cuando yo la necesito, como él sabe dónde está guardada, pues entonces, aquí la tiene. Claro, es como esa persona que supervisa, un bibliotecario que hace todas esas funciones, porque en realidad las memorias completas y totales no están en el hipocampo, están distribuidas por todo el cerebro. Por ejemplo, de ahí que si yo te doy un golpe aquí, que aquí en la corteza, ahí se le va a olvidar algunas cosas, pero no se le olvida otras. Y el hipocampo sigue vivo y coleando, haciendo la distribución, excepto aquí, que ya se ha transferido eso ahí. Desde ahí, el hipocampo, mira, no puedo ir allí porque ahí hay un golpe y no puedo entrar en memoria de ahí. ¿Ok? Y en ese sentido funciona. Y son todas las memorias, de naturaleza espiritual, de naturaleza humana, todo se guarda a través de ese órgano, de esa función. Pero él estaba primero. Llevado este conocimiento al plano de la iglesia, porque es importante, Cristo es la cabeza de la iglesia y el cuerpo es la iglesia, ¿cierto? Y si el cerebro humano controla todo el cuerpo, ¿por qué entonces suceden todos esos fenómenos dentro de la iglesia si Cristo está gobernando, digamos, la iglesia como tal? ¿Sí? ¿Por qué se presentan tantas dificultades y tantos problemas? Mira, una interpretación clásica es no todo lo que están son. ¿Me entendiste? No todos los que están son. ¿Me entendieron? Sí. Y aclaro, en una congregación, esto es una interpretación teológica, pero en los seminarios que hemos estudiado, muchos coincidimos con estos números. Si tú te tomas una congregación donde hay 100 personas que te van el domingo, es probable que los que son iglesia, en función iglesia, o en el sentido iglesia, porque están dentro de esa relación con Cristo, no son la mayoría. A veces son la minoría, a veces son la mitad, pero no son la inmensa mayoría. Dentro del domingo, en la experiencia cultica, escuchan, está la iglesia del Señor y están los que asisten al templo. Aunque parece difícil, pero es así. ¿Cuántos porcentajes? No lo sé, porque yo no estoy calculando en función de cada congregación. Pero sí concordamos los teólogos cuando hicimos esa cifra, que un domingo en una iglesia de 100 personas está la iglesia y están los que asisten al templo. Y escúchame, un detalle que nos puso estés consciente de esto, y esto pasó en la escritura también. Muchos siguieron a Cristo por los panes y los peces. ¿Verdad que lo sabemos? ¿Qué pensamos? ¿Que no está pasando en la iglesia nuestra? Claro que está pasando actualmente. Claro que está pasando.
Hay muchos que vienen a nuestros templos. Y no estoy despreciando, disculpen, no estoy haciendo esto en burla, no. Estoy hablando de una realidad, describiendo una realidad. Si hay 100 personas, muchos son iglesias verdaderas que están en el proceso profundo espiritual y están pagando el costo. Se cae algo, se levante, son iglesias, pero están en ese proceso. Y otros vienen como los que vienen a buscar panes y peces y se alinean. No los vamos a despreciar, los estimamos, los apreciamos, los queremos, pero nos damos cuenta en un momento dado, por favor, este vino a buscar beneficio, porque nos jalan, nos chupan, nos absorben. Y el detalle es este, y esto es lo que tenemos que tener cuidado, y lo digo en función teológica. Hay momentos que si los que son iglesia descuidan su naturaleza y su individualidad con Dios, porque vivimos en función de Cristo, si la descuidamos, pudiéramos estar sirviéndole, ayudándole a esos hermanos que lo que son los que asisten, y sin querer nos podemos convertir en que el sentido de nosotros es para ayudar a esas otras personas, cuando el sentido es nuestra relación con Dios. Porque eso es lo básico, esencial, que no es negociable. Pero si la iglesia flexibiliza, pudiera caer en el proceso, que aquí estamos para ayudarnos unos a otros y para yo ayudarle a ellos, y casi convierto el proceso en uno algo, para donde ellos son los que van a determinar lo que yo estoy haciendo. Y casi caemos en la iglesia social. O en la iglesia, lo digo, postmoderna, que todo gira en torno a ellos. Y que la iglesia perdió la esencia y la razón de ser. Por el contrario, los que son iglesia deben convertir a los que asisten. Amén. Amén. Y que el propósito de la mano principal que le debemos dar es para que entiendan el proceso espiritual. Y para que, claro, vengan al Señor. Amén. ¿Me entendió? Amén. La parte del subconsciente, ¿dónde estaría eso? ¿Cómo funciona? Vamos a hablar ahora. Ah. Vamos a pasar esto me faltan los 15 que me restan. La plasticidad cerebral permite que nuestro cerebro se adapte a todo tipo de cambios en la vida y de forma suprema. ¿Los cambios qué? Espirituales. Espirituales, por todo lo que hemos explicado del cerebro. O sea, el cerebro es plástico por todos estos procesos que está haciendo. ¿Qué? Los asimila mediante nuevas conexiones cerebrales para garantizar que todo sentido espiritual sea consolidado a nivel de nuestro ser ¿qué? Integral. Claro, pero las condiciones para que esa plasticidad ocurra, o condiciones necesarias para la plasticidad en el cerebro, en el sentido espiritual, vamos a hablar de 3 estados. Primero tenemos el estado ¿qué? Inconsciente. Nota la respuesta, ¿verdad? Vamos por esa línea. Los pensamientos inconscientes se procesan en el cerebro de forma ¿qué? Pasiva. El flujo de estímulos se da con un mínimo ¿qué? De reacciones y sin prácticamente ¿qué? Cambio. Es decir, si yo no estoy consciente de algo, ese algo no va a tener ningún efecto en mí. Wow. Tampoco hay cambios en los pensamientos, ni en las actitudes, ni en los hábitos, y no hay decisiones valorativas o espirituales ¿qué? Apremiantes. En el fondo no hay cambio. De hecho, tanto en el estado inconsciente como en el estado automático. Claro, pastor, bien. El estado inconsciente en muchas ocasiones se ha interpretado como la rutina. Cuando hace una cosa, uno algo de rutina y de rutina. Mire, te puede venir lo mejor y lo más lindo del mundo. Si uno en la rutina no se da cuenta de nada de eso. ¿Y cuántas vidas hemos caído en rutina? Cuando caemos en rutina no podemos valorar o apreciar, porque no hay aquí cambios, ni actitudes, ni los hábitos, y no hay decisiones ¿qué? Valorativas. Ese es un estado. El segundo, estado ¿qué? Consciente. Y miren esto, los pensamientos cuando son conscientes
se presta atención al flujo de estímulos, claro, a lo que viene, una noticia, una predicación, algo que me dijeron. Se procesa, se clasifica, se diferencia. Todo está en el nivel intelectual prácticamente. Se aceptan los asuntos, ¿o qué? Se rechaza. Una ventaja sobre el inconsciente es que se sabe de dónde vienen las cosas. Pero la trampa es esta. Pero hasta aquí, la fuerza, aquí debe decir, las fuerzas de las costumbres y fortalezas de nuestros ¿qué? Hábitos podrían dominar el curso de decisión a tomar a pesar de que uno está en estado consciente. Es un cambio de decisión. Es un cambio de decisión. Y esos son los que saben cómo hacer las cosas, los que saben cuál es el camino, pero no lo hacen, siguen dejándose llevar por sus hábitos, por la zona de confort intelectual. Y ahí está el pastor John Jairo ahí hablándole, mira muchachos, está bien pastor, está bien, y estoy consciente, pero terminan sus hábitos dominando a la persona. No, y se fue de la oficina y él creyó que iba a cambiar, y le dio gloria a Dios, aleluya, en el culto, y estoy alegre, mi hermano, y a la semana lo ve embarrancado. ¿Verdad que no pasa así? Con mucha gente, con muchas personas que intervenimos, que uno dice, ay, al fin va a cambiar, porque mire, eso es conciencia. Por lo tanto, entrar en conciencia no garantiza. Ese estado de los hábitos no cambia, son difíciles. Claro, tiene que tomar decisiones y estar dispuesto a pagar el costo. Y por último, viene la joya de la corona. Ya habíamos hablado de estado inconsciente, de estado consciente y la joya de la corona. Estados autoconscientes. Aquí es donde el Espíritu Santo nos quiere llevar. Aquí nos hacemos preguntas ¿qué? Trascendentales. Pero miren la expresión, me hago preguntas trascendentales. No que el pastor me las hizo, es que yo me las estoy haciendo. Oh, mire, mi hermano, no es por nada, pero cuando tú empiezas a hacerte preguntas trascendentales, estás en el terreno favorable para la revelación y el grande poder de Dios manifestado en ti. Amén. Oh, aquí no hacemos preguntas trascendentales. La autosinceridad es un valor que añadido. Mira, soy autosincero, esto me va a costar, pero valoro que tengo este estado de conciencia. Es un espacio y tiempo espiritual donde nos vemos a solas con Dios. Nos preguntamos la razón de nuestra existencia. Mira qué clase de pregunta. Tanto el pasado así como el presente nos sirven ¿para qué? Para aprender y desear ser como Dios quiere que seamos. Por eso le puse una estrellita ahí. Y ahí es donde el Espíritu Santo nos quiere llevar. Por lo tanto, voy concluyendo, pues se me acabó el tiempo. Escuche. ¿Cuáles preguntas trascendentales te estás haciendo? Wow. Carolina, estoy ahí. Escuchen. El inicio de los grandes cambios espirituales comienzan por las grandes preguntas que nos autohacemos. Wow. No porque exigimos a Dios, no, tú me dices, no. Señor, ¿por qué yo vine a esta mundo? Desde la más sencilla hasta la más complicada es preguntar. Por ejemplo, algo que yo le digo a la gente es pregúntate hasta por qué te bañas. Porque es que se convierte en una rutina, no le encuentro sentido, no sé por qué lo hago, simplemente es una acción repetitiva, pero no entiendo por qué lo hago. ¿Sí? Cuando empiezo a preguntarme estas cosas desde lo pequeño, me lleva a ir preguntándome hasta lo más grande. Claro, mire, le voy a dar un ejemplo clásico. George Washington Carver
es el padre de la agricultura moderna a nivel del planeta. Es un negro afroamericano de los años 1800. Él era agricultor y es el padre de la agricultura moderna en todo el planeta. Los agricultores que van a estudiar universidades saben eso. ¿Quién es ese hombre? Como agricultor, él le recomendó a un montón de negros, mire, en lugar de sembrar algodón que le roba el oxígeno, siembren maní. Y los agricultores sembraron maní, y después que se dio el maní, va una señora donde George Washington Carver le dijo, mire, el maní se dio, ¿y qué hago con él? Y George Washington Carver, como era cristiano, cogió el maní, se fue por la noche a su casa, se arrodilló, Señor, ¿para qué hiciste el maní? Esa fue la pregunta que le hizo a Dios. ¿Para qué hiciste el maní? Y vino la gracia de Dios y la revelación y empezó a encontrarle utilidad al maní en toda su forma. Pero esa utilidad la empezó a encontrar de acuerdo a procedimientos para sacarle el extracto, para hacer procedimientos, y por lo tanto cada procedimiento en que encontraba una utilidad para el maní se convirtió en procedimiento para los usos de otras especies agrícolas, ¿ok? Y de momento él patentizó más de 300 procedimientos para sacarle el máximo al fruto. Y claro que como patentizó tanto, porque sacó más de 300 productos al maní, ¿sabe lo que hizo? Empezó a otorgarle, a regalarle a los agricultores los procedimientos. Mira, pues hagan ese fruto, hagan esto y esto y esto y esto, y les sale esto. Y de momento todos los agricultores de Estados Unidos y todo el planeta empezaron a tomar los procedimientos, y ahí es que vino la agricultura moderna. Todo porque un hombre se arrodilló e hizo una pregunta trascendental. Dios, ¿para qué hiciste el maní? Einstein le preguntó a Dios, Señor, te quiero conocer a través de los números. Y después vino la teoría de la relatividad general. ¿Cuál es? Cierro con esto. ¿Cuál es la pregunta trascendental que tú le estás haciendo a Dios? Wow. Si quieres conocer algo trascendental de Dios, tienes que hacerle preguntas trascendentales, no preguntas caprichosas. ¿Me entendió? Quiero hacerle dos preguntas en una. La programación neurolingüística, ¿sí?, vista a través de... y lo de la bioprogramación, que es una cuestión del manejo de por esa equivocación, ese error de que el 90% de la inconsciencia se podía manejar y desarrollar la mente. Entonces, ¿cómo? Mira, voy a ser bien franco, escuchen. Yo tengo unos pros y unos contras de la programación neurolingüística. Francamente lo digo. Como tengo unas que estoy a favor y otras que difiero, pues si te explico las que difiero, te tengo que explicar las que estoy de acuerdo. Y confieso que me voy a tardar un buen rato y ya el tiempo se me acabó. Bueno, por lo tanto, en deferencia al tiempo y a lo que implica ser justo, ¿no? Si doy lo que entiendo y doy lo que no entiendo, pues me prefiero abstener de la pregunta, que una me lleva a la otra. ¿Okay? Claro, una me va a llevar a la otra, porque están unidas. Por eso es que yo no aclaro, no, yo no estoy diciendo que es malo. No, la neurolingüística no es malo. Sencillamente que soy neurocientífico, que conozco unos detalles del cerebro que algunas personas de la neurolingüística lo desconocen. Eso es todo, pero no estoy diciendo que... No la rechazo. Mejor dicho, no es lo mismo que yo tome para sacar una terapia, un proceso de una información que tiene 25 años del cerebro,
a que yo como neurocientífico estoy estudiando de los hallazgos de los últimos 5 años para acá. ¿Lo notan? Y que me mantengo actualizado por mi blog científico. Por lo tanto, hace 25 años atrás había unas cosas que tenían sentido. Están vigentes. Y estaban vigentes, como se acuerdan, los descubrimientos que tienen fecha de caducidad. Y claro que tienen sentido en ese momento de turno. Pero como han seguido los científicos investigando y encontrando otros hallazgos, y claro, yo estoy actualizado, les confieso que yo me actualizo, me encanta actualizarme. Pues por lo tanto, no es que estoy diciendo que aquello es malo, es que hay unos detalles de aquello que ya cambiaron y que en el presente actual ya no se toman en cuenta, pero sin embargo aquello sigue por allá. Lo nota, o sea que no estoy diciendo el malo, simplemente estoy más actualizado y en ese sentido, pues, por lo menos entendiste lo que te quise decir. La última pregunta, y cierro, ¿sabes? Bueno, alma, espíritu y cuerpo es lo que forma, digamos, el ser humano. Ok. ¿Sí? Pero ¿dónde está la esencia del ser humano que debe ser salvada? Y ¿dónde está la esencia del ser humano que debe ser salvada? El alma o el espíritu, y ese espíritu que es la propuesta cerebral, ¿es mi espíritu o es el espíritu de Dios? Ok, tremenda pregunta. Número 1, ¿qué es tu espíritu? Tu espíritu no peca. Dios provee el espíritu y cuando el espíritu te da vida que sale de ti, vuelve al Padre quien lo había dado. Por lo tanto, yo no peco con mi espíritu, aunque los pecados influencian ahí, pero no peca. Peco con mi alma. Y Cristo vino y murió por vuestras almas, que era la que pecaba. Y el alma que pecare, esa morirá. O sea que se le adjudica todo pecado al alma. Y ahí está. El espíritu lo que toma es conciencia y vivifica. Y cuando digo el Espíritu Santo, se relaciona a través de nuestro espíritu y llega hasta el alma. Y esa conciencia de que fue libre de pecado en la sangre de Jesús es el testimonio que lleva el Espíritu nuestro al cielo de que esa alma fue limpiada. Y nuestro espíritu ante el cielo es testigo. Yo no necesito otro testigo porque mi espíritu es testigo si yo fui limpio o no de pecado. No, hasta ahí. Y estamos en este cuerpo. Como yo le dije esta mañana, este cuerpo no fue hecho para ti, fue hecho para Jesucristo. Y yo soy imagen de Él, y por Él, y en Él es que yo vivo. Pues conclusión, mi espíritu no me pertenece, Dios me lo prestó, es de Él. Mi cuerpo no me pertenece, es cuerpo que fue hecho para Jesucristo, y ahí el Padre, por eso fue que tomó la autoridad diciéndome a mí, porque vuestros cuerpos soy templo del Espíritu Santo. O sea que tú no eres dueño de Él, ¿ok? De lo único que somos dueños es de nuestra alma, y con ella pecamos, y Dios nos auxilió para limpiarnos nuestro pecado, para que finalmente sea redimida nuestra alma y vaya a la plena presencia de Dios. Y cuando van esos dos elementos que son la esencia de nuestro ser, al momento de la resurrección me va a estar esperando para que vuelva a mi cuerpo y sea resucitado y transformado, y Dios se lo llevó completamente todo. Amén. Y ahí está, que todo es rescatado por Dios al final del tiempo. Amén. Así que hasta aquí nuestra charla. Espero que hayan entendido, hermano. Thank you.